Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Primero vamos con el primer tema de este mes de junio, el último mes en el que haré jueves temáticos. Pero bueno, quedarán allí los que ya he dado. Y vendrán nuevas cosas, por supuesto, para comenzar a hacer en el canal. Que a propósito, para aquellos que no sepan, tengo mi canal en YouTube, donde he subido las entregas anteriores de los jueves temáticos. O sea que por ahí también los espero, porque vienen cosas nuevas y ya como lo anuncié aquí en mi página, aquí en mi perfil de Instagram, pues ya saben cuáles son los temas que vienen en este mes. Y con los cuales pienso dedicarme pues como a concentrar, digamos, quizás mis temas más, por lo menos más personales, de algún modo más llamativos, o que siempre tienen cierto interés para mí personalmente. Y bueno, un saludo muy grande a todos los que van llegando y se van acercando esta noche. Una vez más, bienvenidos. Les cuento, ya hemos pasado los 2 años de estar haciendo los jueves temáticos desde la pandemia hasta este mes. Ya hemos cumplido 2 años, así que pues de paso los felicito, le agradezco a todos los que han estado aquí durante todo este tiempo y a quienes se han ido agregando poco a poco a partir de todos los meses, bueno, que fueron viendo y conociendo que estaba haciendo este trabajo. Bueno, bienvenidos. Estoy mandándole un saludo a Paola, a Julián, que llegó, también a Rodolfo, y le estoy enviando la manito, pero no sale. Igual eso es un pequeño defecto ya muy común al parecer a veces en Instagram con ciertos, no sé cómo funcionará eso exactamente. Bueno, vamos hoy a un tema para mí súper importante, eh, que obviamente involucra mi profesión, y que involucra no solamente el hecho mismo de quién soy yo, por supuesto, sino de lo que somos y de lo que somos capaces los seres humanos. Y por eso lo denominé así, la antropología, el viaje de una especie. Y quiero que este tema, que además es el abrebocas del mes de junio, sirva para concentrar a lo que voy a ir en la última entrega de los jueves temáticos que haré ya al final de este mes, en el que ya presentaré una visión muy personal de todo lo que pienso al respecto de todo, por decirlo así, de la realidad, de las ideas, del mundo, y en el que, bueno, concentraré años de estudio y de trabajo personal, también en algún modo colectivo, en algunas circunstancias, y es la conclusión, pero también es el punto medio, diría yo, para seguir trabajando y seguir haciendo más por el conocimiento, por aprender, por desarrollar aprendizaje, la educación, que son elementos importantes. Por eso el próximo tema también voy a hablar de Dios, de un concepto también importante, pero con una idea totalmente distinta, como ya lo veremos. Hemos hablado de los demonios, hemos hablado de los ángeles. Por supuesto, hoy ya estamos hablando de los seres humanos. La próxima semana hablaremos de Dios, pero también hablaremos de la educación, que me parece que yo ya lo había dicho durante mucho tiempo. Es uno de los temas que yo quería ser más incisivo y tal vez comentarlo con mayor, hacer mucho hincapié en esto, por lo que me he desarrollado por muchísimo tiempo como docente, y a partir de eso, por supuesto, también he generado una idea de lo que es la educación y una idea y una visión crítica de esta. Pero bueno, eso es lo que va a venir este mes, en el que voy a iniciar precisamente con este tema que espero que les agrade y les guste muchísimo. En medio de esta noche bastante fría aquí en la ciudad de Popayán, entre otras cosas, bueno, yo veo que los de aquí creo que son todos patojos, ¿no? Todos payaneses. Pero quien vaya llegando, que me cuenten desde dónde están viendo el programa. Y bueno, ¿cómo comenzar a hablar de algo que es tan propio, que es parte, por supuesto, de nuestra esencia y que se ha ido transformando a lo largo de los siglos y que ha cambiado, por supuesto, de perspectiva, de idea, de concepto, que se ha transformado filosóficamente de acuerdo a las cosas que nosotros como especie vamos desarrollando?
y que poco a poco hemos ido ampliando, también muchas veces reduciendo, porque no sabemos cómo, por ejemplo, dar a entender qué es lo que somos. Porque la pregunta más difícil que todos los seres humanos es preguntarnos en realidad, intentar resolver también qué somos, no solo en el sentido particular, sino también de manera colectiva, y cómo los acontecimientos mundiales, todos los sucesos, toda la forma en que los seres humanos hemos cambiado el mundo y hemos generado eso que un geólogo llegó a llamar el antropoceno, cambiando y transformando todo el entorno de este mundo. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos lleva a actuar así? ¿Qué es lo que nos permite concebir el mundo de esa manera? ¿Qué es lo que hace que gestemos religiones, creencias, ideas, sistemas económicos, ideologías, pensamientos, símbolos, en fin, una cantidad de cosas que se expresan de mil maneras a través del arte, de la literatura, de las filosofías, de los conceptos? ¿Qué hace que los seres humanos seamos como somos? ¿Por qué desarrollamos esto? Y esto es algo que a mí personalmente siempre me intrigó. Recuerdo mucho que cuando no sabía exactamente qué iba a estudiar, estaba en el colegio, no tenía mucha idea porque no es que tuviera un especial, aunque me iba bien en algunas materias, no, no tenía un gusto especial por una de ellas. Bueno, salvo literatura y ciencias sociales, que por supuesto ya iba configurando aquello que iba a hacer yo como profesionalmente. Pero aún así, dentro de las carreras no encontraba algo que fuera de mi gusto completo, hasta que alguien me prestó un amigo me prestó un libro donde estaban todas las carreras y las universidades, y encontré la descripción de antropología y dije, esta se acoge a mí, por lo que decía que tenía que ser persona que le gustara leer, cosa que ella hacía desde mucho tiempo antes, que le gustara investigar, que le gustara escribir, y que además, si bien me desarrollé mucho en el aspecto literario, me gusta leer demasiada literatura, ya casi no lo hago, me aburre mucho a veces, pero he leído allí algunas cosas. En cambio, sí me encanta leer el ensayo, muchos ensayos procuro leer, y bastante historia. Entonces encontré que la antropología era como la forma en que yo podía resolver muchos de las incógnitas. Y bueno, siempre es difícil, y aún todavía, entrar a este tipo de carreras y sobre todo justificarlo, ¿no?, en la familia. Sin embargo, pues en la casa no hubo mayor problema frente a eso, siempre se ha alentado el libre pensamiento en esas cosas, y comencé a buscar y a estudiar antropología, y efectivamente di en el clavo porque era, digamos, la carrera que para mí se ajustaba más, lo cual es muy importante. Yo siempre sugiero que una persona debe ante todo, buscar algo que se ajuste a su gusto y a su inclinación personal y mental, sobre todo para que no falle en últimas, y sobre todo no cree un desgarrón tanto sentimental, intelectual y cognitivo consigo mismo. Entonces, eso fue digamos, fue introducirme a la antropología, fue algo importante porque fue lo único que me permitía ver todo de manera global, todas esas ideas, esos pensamientos que tenía, esas incógnitas, tanto en el ámbito religioso, social, económico, que hasta el día de hoy siguen siendo los temas que a mí todavía aún me siguen cautivando. Y de esa manera, por supuesto, no solamente con el gusto, sino con la necesidad de emprender hacia un nuevo conocimiento, pues me embarqué en esto de comenzar a ser antropólogo. Y por supuesto, no sin un cierto atisbo de crítica, pues con los años la antropología ha comenzado a gustarme y a disgustarme, y a volver y a entrar a ella por muchas cosas, ¿no? O sea, y no voy a hacer una crítica propiamente de la antropología, pero creo, a mi modo de ver, que se ha perdido cierto norte universal, cierto pensamiento, no quisiera decirle holístico, porque a mí esa palabra no es que me guste como mucho, nada más porque considero que la han marihuanado mucho, pero sí cierto pensamiento que tenga la capacidad de pensar de una manera más completa, por caer sin duda no en reduccionismos,
pero sí en ciertos particularismos que no dejan ver realmente los grandes procesos que los seres humanos estamos haciendo, y que estamos en momentos de cambio. He sido un crítico en la academia, pues medianamente, porque a mí prácticamente no me conocen en términos académicos y no me interesa tampoco, pero he sido y seguiré siendo muy crítico de no querer en algunos sectores de la antropología, no querer desarrollar a partir de grandes descubrimientos que se han hecho, porque creo que los humanos estamos haciendo cosas muy interesantes y allí es donde el papel del antropólogo juega un papel determinante para entender cuál es la dirección que los seres humanos podemos tomar, y no lo están haciendo en general. Digamos que hay pocos antropólogos que se agarran a pensar en eso, en esa concepción. Pienso en lo importante que es entender la filosofía contemporánea, entender también la física, qué se está haciendo en el ámbito de la física y cómo eso transforma nuestro pensamiento para poder transformar a su vez el mundo, pero también pensarnos a nosotros como seres humanos y qué es lo que estamos haciendo. Me encanta la exobiología y estoy muy pendiente de toda la información que se desarrolla en esta área, y el dilema de pensar si hay o no vida extraterrestre es un problema que le compete a la antropología. No es un asunto únicamente de astrónomos, no es solamente un asunto de físicos, sino que va en el momento en que esto se encuentre y se halle, si llega a encontrarse esta vida, va a trastocar por completo el pensamiento de lo que somos como seres humanos. Y a eso, independientemente de que exista o no exista, o que encontremos o no encontremos, es algo que debemos pensar siempre y anticiparnos nosotros los antropólogos. Me parece que, y en ese sentido, mientras sigamos siendo humanos y mantengamos ese nombre y esa idea, ningún tema me es ajeno. Y eso es quizás lo que más me llamó a mí la atención de la antropología, que me permitía en todo momento no ser esquivo a ninguna idea, ni a ninguna concepción, ni a algo que se hiciera, ya se llamara música, fuera literatura, fuera algún pensamiento, la artesanía, la escultura. Todo lo que el ser humano produzca, todo lo que el ser humano desarrolle en algún momento de su propia historia es del interés y de la competencia particular mía como antropólogo, y por supuesto en general como lo que significa toda la profesión. En ese sentido, es que me gusta y siempre me fascinó, digamos, la antropología. No me quedaba ni en el psicologismo individualista, o por lo menos de cierta colectividades sociales que están, digamos, condicionadas bajo ciertos efectos psicológicos o personalistas, pero tampoco me llegaba digamos, a solo pensar en el ambiente social única y exclusivamente, como pensando en una forma abstracta a partir, o en un sistema funcional, sino que la antropología me permitía en ese sentido vectorizarme, pensar hacia generar procesos de fuga en el pensamiento, proyectarme a otras ideas, no solo quedarme con una visión histórica, que es por supuesto también importante y necesaria para la antropología, pero me permitía ir y venir constantemente sobre el pensamiento de una manera propia, fija y muy segura, que lastimosamente, como ya lo mencioné, siento que hay veces ha perdido por particularizarse y hacer defensa aparentemente de ciertos valores y ciertas ideologías que en realidad han vuelto en ciertos sectores de la profesión, en ciertos sectores de la carrera o de la ciencia, han parcializado intelectualmente a la antropología. Por suerte, no es así en todos los casos, y hay antropólogos que seguimos pensando en un ambiente, en una idea de la profesión muy amplia, muy, digamos, abarcadora, y que implica muchísimo y que puede decir demasiado todavía para el siglo XXI. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que vengo un parte a hablar. Pero, atención, eso implica llegar a eso que estoy diciendo, a ese desarrollo, es pasar, porque eso es, quizás son las ramas, eso que he mencionado, de manera particular a través de mi pensamiento, es apenas una serie de ramas que se han desarrollado a partir de un trabajo inmenso que muchísimos antropólogos hicieron al revisar la propia historia del ser humano, y poder llegar
a establecer esa historia no fue de un momento a otro, sino que fue el reconocimiento del viaje de nuestra especie hasta llegar al presente. Y aquí viene lo paradójico de esta exposición de hoy, y es que para poder hablar de la antropología tenemos que pensar prácticamente en un ir y venir constante en el tiempo, en el que la investigación va descubriendo el pasado, pero ese pasado también nos va revelando algo nuevo, o por lo menos algo que nos queríamos negar muchas veces de nosotros mismos, porque años y siglos de cierta cultura, de cierta ideología, de cierto pensamiento, pues por supuesto no solamente se había no quiero utilizar la palabra obstaculizado o había encerrado tampoco, sino que estaba en el medio de esa idea de lo que nosotros teníamos del pasado, tal como es, y aquellas cosas que nosotros concebíamos o que nos imaginábamos. Entonces, la historia de la antropología es una historia que va en una doble línea, en la doble línea de cómo se desarrolla ella como pensamiento, cómo se desarrolla como investigación y disciplina, pero a la vez también cómo va dando cuenta de lo que somos como seres humanos, y cómo ella nos permite conocer el ambiente en el que nos desarrollamos, y cómo fuimos nosotros pensando el mundo de una manera tan, digamos, parca, básica, hasta desarrollar los sistemas de pensamiento tan complejos que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿por dónde comenzar? Ahí el complique, ¿por dónde iniciar? Y ahí lo más paradójico de todo esto. ¿Por qué? Porque quizás comenzar desde un punto de la historia nos puede llevar a cierto engaño y pensar que eso fue así exactamente, cuando en realidad es lo que se ha investigado y es hasta lo que podemos nosotros concebir. Y si empiezo, digamos, por el ambiente académico, por los desarrollos en los que la antropología generó, y que poco a poco fue corrigiendo, no solo me tomaría bastante tiempo, sino que además, que es una historia muy fascinante, por supuesto, sino que además digamos, sería un poco laberíntico y hay veces hasta críptico para algunas personas que son ajenas a la antropología. Entonces yo quisiera más bien comenzar, y voy tocando puntos históricos en esta narrativa, en esta historia que les tengo hoy, y es un poco concentrarme en aquellas cosas que los seres humanos, por lo que los antropólogos, a raíz de muchas investigaciones en muchas áreas, y por supuesto también tanto en la misma etnografía como en la antropología biológica o en la antropología física, se han descubierto y nos hemos dado cuenta. Y en la medida en que vamos reuniendo esos elementos, pues ir tocando esos puntos históricos que nos permiten por lo menos concebir esa imagen general que deberíamos tener sobre la antropología, no solamente como academia, no solamente como disciplina, sino como algo que yo alguna vez he querido proponer, y es que la antropología debe pensarse como un sistema propio de sabiduría general del ser humano. Y esa es una idea interesante. Bueno, ahora yo quisiera tener algunos puntos claves de lo que somos los seres humanos a partir de lo que hemos encontrado como tal, porque tenemos una particularidad, ¿ya? Una particularidad que nos hace tan distintos y a la vez que no nos niega nuestra naturaleza. Porque eso es lo interesante del ser humano, que somos entre ángeles y animales, entre seres que tenemos la capacidad de emerger de nuestra materia, pero también de aferrarnos totalmente a ella y ser a ultranza los más bestiales de todos. Pero a la vez podemos crear cosas totalmente complejas que están muchísimo más allá de cualquier concepción o cualquier aproximación mínima de tipo podríamos llamarle sintiente, de cualquier otra forma de vida. Porque esto, y además que se basa en datos concretos, que no solamente son de investigar, sino que lo podemos evidenciar en cualquier parte del mundo por cualquier persona, sin necesidad de que sea un versado o un estudiado en términos de la antropología. Bueno, voy dando un saludo a Luisa García, que acaba de llegar, a Felipe Garrido y a Selene. Hola, Luna, ¿cómo vamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Vamos a ir con estos puntos clave que yo creo que me va a soportar. Yo diría que son como las cuatro patas de esta mesa que voy a presentar yo. Y es que nos van a dar las bases para entender por qué lo que digo de que los seres humanos somos animales, pero también somos seres mucho más allá de la animalidad. Partimos de esa base, pero nos podemos extender hacia cosas que, siendo que los animales tienen un desarrollo y una inteligencia muy grande, como cada vez se logra concebir y entender, aún así los seres humanos me sorprenden. Por eso yo particularmente, si bien, y cualquiera que hable conmigo puede darse cuenta que, a propósito, es un tema que he desarrollado en un taller, eh, pueden darse cuenta el pensamiento especial que tengo sobre las especies animales y las ideas que hay sobre eso. No me voy hacia el otro extremo y no pienso en esto que llaman el especismo y todo este debate, porque en últimas, si bien no concibo un universo totalmente antropocéntrico, sin duda alguna, eso no quiere decir que, al menos hasta donde vamos conociendo el ser humano, no tenga un papel importante en todo esto. No el principal, sin duda, pero sí muy importante en la forma en que nosotros concebimos y podemos entender el universo y el papel incluso que jugamos para otras especies. Pero bueno, vamos a ir con estas cuatro cosas básicas que nos van a dar ese perfil de ese viaje del ser humano. Porque, ojo, porque esto que voy a nombrar es el producto de todos los cambios y las transformaciones que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Historia que, a su vez, se ha descubierto por la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo una época o muchos momentos de la historia humana donde esa historia no se conocía porque no se había investigado. Todo lo que se conocía era fábulas, historias, leyendas, conceptos religiosos que, por supuesto, se han ido cambiando y se han ido transformando con los siglos, pero que no podían darnos una imagen al menos global, o por lo menos más acertada de lo que somos los seres humanos. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar a los seres humanos de las otras especies? Y por qué somos en realidad tan particulares. Una de las primeras cosas es que es yo le llamaría así, nuestro afiebrado nomadismo. Los seres humanos, si bien podemos ser sedentarios, en términos nómadas, nosotros tenemos la capacidad de desplazarnos a cualquier lugar del mundo, y precisamente somos los animales que más nos hemos movido de la tierra, que más hemos ido de un lugar a otro, que más nos hemos desplazado. Y con eso, más bien, hemos podido transformar el mundo de una manera total y completa. De tal manera que nuestra forma de ver la vida, por supuesto, ha cambiado en la medida en que hemos estado en diferentes lugares, en diferentes momentos, y hemos cambiado su entorno. Y eso es una cosa muy importante de los seres humanos, que en ese nomadismo nosotros hemos transformado el mundo y hemos revolucionado la forma en que se trata y se concibe a la materia. Por ahí tengo un ensayo que le he llamado yo un demiurgo insatisfecho, y es una forma de referirme al ser humano como un viajante inmóvil que cambia y cambia y se mueve por el mundo, pero a la vez no se encuentra contento con nada porque cambia todas las cosas. Nosotros no nos quedamos con una sola imagen del mundo, sino que la concebimos, la transformamos, y eso lo hacemos gracias precisamente en que encontramos terrenos distintos, lugares distintos, condiciones diferentes, de tal manera que al desplazarnos por ese mundo, no solo cambiamos el panorama, nuestro panorama mental, sino que llevamos de un estado al otro todo lo que hemos aprendido, todo el bagaje que concebimos, todas nuestras concepciones, y ellas mismas, al transformarse, nos transforma. Entonces, el nomadismo es uno de los elementos fundamentales de los seres humanos. No todos los animales lo hacen, si bien es cierto y conocemos que hay, por supuesto, muchísimas especies que se trasladan, que hacen migraciones fabulosas.
esto lo hacen de manera periódica y constante. Sin embargo, durante muchos siglos, hasta donde se sabe, esas transformaciones no han cambiado estas especies de manera radical. Sin duda alguna, tal vez tengan una incidencia poco a poco en cómo ellas colectivamente se van asimilando al entorno. Con el cambio climático estamos viendo muchos fenómenos interesantes en torno a eso. Pero en ese mismo tiempo, el ser humano ha hecho unas revoluciones grandísimas. Y se ha transformado el mundo y el planeta, pero también se ha transformado a sí mismo. Entonces, eso, ojo con ese primer elemento que es, me parece, básico. Los seres humanos, hasta donde conocemos, tenemos una gran familia o tuvimos una gran familia de otras especies, aproximadamente 9 especies homínidas que también surgieron con nosotros desde África y que proliferaron y que se desarrollaron a partir de, digamos, por decirlo así, porque a veces la gente confunde antepasados en común con los simios. Ojo, porque no no es que vengamos del simio como muchas personas piensan o de los chimpancés, sino que tenemos antepasados en común. Y uno de esos, un homínido, se fue diversificando de muchas maneras y uno de ellos, el Homo sapiens, hace unos 150.000 años atrás, comenzó a desplazarse desde África, pasando por Medio Oriente, llegando a Europa, incluso hasta Australia y desplazándose, pero a la vez también fue eliminando, hasta donde sabemos, las otras especies homini que existían en ese momento y que por supuesto también tenían muchas de las capacidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, el Homo sapiens es el sobreviviente que más se extendió, que más viajó de todas estas especies y tal vez por eso las fue cercando y las fue acabando. Todavía queda mucha investigación que hacer en el terreno. Se puede conocer con seguridad que hay muchas otras especies homínidas que no conocemos, aproximadamente más de 10 se conocen en la actualidad y ellas nos dan cuenta de cómo esta especie, la gran familia de los homínidos, desarrollaron industria, desarrollaron símbolos, desarrollaron ciertas concepciones que podríamos llamar nosotros de cierto orden religioso, de ciertas creencias al menos, ya que no podríamos decir fehacientemente que si tenían o no un dogma, pero sí al menos ciertas creencias y cierto desarrollo de carácter con cierta complejidad cultural, pero es el Homo sapiens, nuestra especie, la que se va a desarrollar y que va a viajar por todos los lugares del mundo y al recorrer ese mundo va a aprender demasiado del entorno, va a conocer y va a transformar su mundo. Eso nos va a llevar al segundo de los elementos, y es que los seres humanos, contrario a las otras especies, somos seres que simbolizamos, que tenemos un reconocimiento no solamente de tipo nocional del signo, sino que lo desarrollamos muchísimo más allá, de tal manera que esa simbología se vuelvan tradiciones, se vuelva música, se vuelvan conceptos, se vuelvan religiones, se vuelvan filosofía. Tenemos una simbología que podemos transmitir de una generación a otra, de tal manera que hagamos complejos mentales muy sofisticados que nos ayudan a entender nuestro entorno. Y con esa misma simbología no solamente capturamos el presente a partir de ideas, sino que podemos desplazar esa misma idea hacia el futuro, legándola y también dominando desde el pasado, como digo yo, a través de las ideas. Yo digo que una idea del pasado, cuando yo no la reconozco, me domina y yo simplemente la estoy aceptando. Yo le decía a mis estudiantes, es importante conocer a Platón, a Aristóteles, por todo el valor intelectual que ellos tienen, pero también y sobre todo para saber tomar distancia de ellos en algún momento. Lo mismo pasa con las ideas más fuertes, aún las que dominaron al mismo Aristóteles y dominaron al mismo Platón o cualquier otro filósofo del pasado, que ellos mismos no se pudieron percatar porque las tenían, que eran parte esencial. Una de ellas, por ejemplo, el sistema de producción esclavista, que para ellos era tan natural que cuestionarlo era cuestionar básicamente
algo inamovible dentro de la concepción que ellos tenían del mundo, y esto era por supuesto totalmente falso y se había desarrollado durante siglos en muchas partes del mundo, pero por suerte nosotros hemos ido transformando todo eso porque tenemos la capacidad de simbolizarnos, porque tenemos la capacidad de transformar eso, pero también por lo anterior, porque nos desplazamos, y en el desplazamiento los seres humanos, en la medida en que fueron llegando a nichos distintos, a lugares distintos, fueron generando culturas con la capacidad de entender el entorno de mil maneras distintas. Y eso es algo muy valioso, porque los seres humanos, precisamente el hecho de no tener una cultura, de no tener una forma de ver el mundo, lo cual es muy triste cuando las personas piensan que simplemente civilizando todo el mundo es que vamos a ser mejores. Sin duda alguna, en términos de especie en general, en términos de algo que va a ser por supuesto, ineludible y que vamos a tener que ver en algún momento, es que cada vez más vamos a estar más conectados. Eso es impasable. Va a existir, y va a existir gracias a la tecnología, pero eso no implica que todos esos elementos del pasado, que todos esos lugares donde siguen sobreviviendo algunas culturas cada vez más pequeñas, no tengan ningún valor. Al contrario, eso indica la capacidad del ser humano para crear soluciones de todo tipo, concepciones distintas, visiones del mundo diferentes, de tal manera que nosotros podamos entender la capacidad que los seres humanos tenemos al desarrollar los símbolos de una manera tremendamente variada. ¿Ya? Eso me lleva, por supuesto, a un elemento, al viajar, al moverse, al entender las cosas distintas, ese entorno, me va a llevar a un elemento muy valioso, y es que tiene que ver con el contraste que les estoy diciendo del ser humano en relación a otras especies, y es que los seres humanos somos tremendamente frágiles. Y esto ya se ha dicho muchas veces en muchos autores, pero es bueno tocar esta idea y darnos cuenta que si algo descubrió el ser humano frente a todo el entorno que él tenía, es que era básicamente uno de los seres más débiles que podían existir, tanto en lo grande como en lo pequeño. Un hombre, incluso un grupo de hombres y de mujeres, no se pueden comparar con un mamut. Un solo mamut podía acabar fácilmente con una cuadrilla si ésta se encontraba desarmada, atención, pero en general no tenemos mayor fuerza que la de un oso, que la de un león. No tenemos la capacidad de correr durante días como un lobo, aunque tenemos más capacidad, por ejemplo, que un caballo. Eso es un dato interesante, ¿no? Podemos correr a largo paso más que un caballo, que moriría en el intento, pero no más que otras especies. No tenemos dientes lo suficientemente desarrollados ni garras tan fuertes como en ninguno de estos animales. No tenemos la capacidad de volar. No tenemos piel adaptada, por decirlo así, o digamos interactuante con el medio, de una manera más tan desarrollada como otras especies. Y eso es importante. El hecho de que seamos los más frágiles dentro de las especies nos llevó a desarrollar cosas que otras precisamente no tienen. Seguramente no hubiéramos desarrollado las armas que tenemos, incluso hasta sofisticarlas a niveles demenciales como se tienen en la actualidad, si tuviéramos garras fuertes. Precisamente toda esa carencia, toda esa fragilidad, toda esa incapacidad, todo ese miedo a la naturaleza lo trabajamos en defensa, en protección, en cuidado, en mantener la necesidad de poder extender a nuestra propia especie a partir de la protección excesiva de nuestras crías y de defender. Lo que me llama mucho la atención, esa política metafísica personalista que en la actualidad tiene a veces como un poco rancia frente a los hijos, y que es bastante cíclica, ¿no? Que vuelve en ciertas épocas, ¿no? Porque contrario a lo que mucha gente piensa y que asumen que es un proceso de libertad o de una conclusión a la que llegan por un carácter político, en realidad los sistemas de cuidar para que la progenie humana no se extienda siempre ha existido, desde el aborto hasta los sistemas de infanticidio o cualquier otra cosa. Pero en líneas generales ha habido una protección
de la especie y de nuestras crías, porque precisamente nos sabíamos frágiles, nos sabíamos víctimas no solamente de las cosas grandes que veíamos, no solamente de las fieras que podíamos nosotros, nos podían hacer huir y por las cuales nosotros creamos ciudades para protegernos, creamos armas para poder matarlas en caso de tener que defendernos, y también cuyos cuerpos luego ya de ser totalmente reducidos, utilizábamos y empleábamos como símbolos de poder. Cuando los grandes jefes de tribus se ponían las pieles de los animales o los mismos chamanes para indicar que tenían no solamente el poder de ese animal, sino la capacidad ya fuera física o espiritual de la entidad que ese animal representaba. Pero esa fragilidad, que no solo se reconocía con el ambiente, no solo se reconocía en el mundo incluso espiritual, porque le teníamos miedo a aquello que no veíamos, y especialmente a las enfermedades que diezmaron por siglos completos muchísimos seres humanos de una manera espantosa, y que nos acabaron y que hicieron cada vez que nuestra especie, nuestros antiguos antepasados, pues se diezmara muchísimo y la especie corriera peligro. Esa fragilidad es la que nos lleva, por supuesto, a ser totalmente fuertes. Otros animales son extremadamente fuertes en su entorno, tienen muchísimas capacidades, mucha fuerza, y sin embargo, frente al ser humano, pues podrían, y más aún en la actualidad, perder absolutamente, ¿no? Por más grande que sea un león, no va a poder contra un tanque, por más y eso que todo lo que tenemos que hacer para poder superar todo eso, por más veloz que sea un águila, ya no puede volar como un jet, ya, y correría peligro, por supuesto, ante un avión que simplemente se chocara contra este animal. Entonces, todos esos elementos fortalecieron al ser humano. Sin embargo, y aquí viene otra cosa interesante, y sería la cuarta pata, pues, que yo nombraría aquí de esta mesa, para entender esa especialidad que somos, que hacemos, o que tenemos los seres humanos, y es que tiene que ver también con las especies, y es algo muy importante, y más aún ahora, en la que sabemos que hemos cambiado y hemos trastocado el entorno, pero que también podemos llevarlo para bien, a un buen lugar, si podemos transformar este daño que estamos haciendo a la tierra. Y es que los seres humanos somos la especie que conoce y relaciona a las otras especies. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. Nosotros en la casa podemos reunir consciente o inconscientemente muchos virus y bacterias que antes estaban, incluso animales que antes estaban separados, no solo geográficamente, sino, y eso tiene que ver por supuesto con el nomadismo, tiene que ver con la simbología, tiene que ver con nuestra fragilidad, pero esto crea algo muy interesante, y es nuestras relaciones complejas con el entorno animal. Somos una especie tan rara que, aunque nos separamos de los animales, tenemos la cosa tan bizarra de meterlos en un espacio totalmente hecho para simplemente verlos allí, y reunimos chimpancés con osos polares y una jirafa junto a un pulpo, y los ponemos en el mismo lugar. Es decir, somos una especie que conoce los entornos de otras especies, se entra, ya hace submarinos para meterse a ese entorno y ver cómo viven las ballenas, cómo viven los cachalotes, cómo viven los calamares. Pero también volamos y vemos y vamos a regiones muy altas donde podemos ver o vislumbrar o escalar para entender cómo viven ciertos animales, ciertas aves en ciertas zonas que antes eran totalmente inaccesibles y que se habían vuelto cuestión de leyenda para muchos. Podemos ver en diferentes lugares del mundo
animales que viven en el frío, otros en el calor. Yo siempre me decía, pero ¿a qué ballena le importa conocer si hay ardillas? Los seres humanos sí, los seres humanos nos interesa saber si hay ratones, si hay jirafas, si existieron no solamente en algún momento de la historia reciente cierto tipo de animales, sino que buscamos y escarbamos en el pasado para entender si hubieron otras especies y entender la evolución. Y todo esto, todos estos elementos hace que unamos y a partir de esa unión generemos nuevas cosas y mimeticemos y podamos hacer cosas tan bellas que se están haciendo a nivel tecnológico como la biomimesis o la biotecnología, entendida esta como una mímesis, por supuesto, o una copia del mundo natural para desarrollar nuevas tecnologías. Y por eso imitamos a los animales, copiamos el sistema y el diseño en el que están hechos para hacer nuestros propios instrumentos, para poder ir incluso más allá de lo que ni siquiera, no solo no pensarían, sino que aunque lo pensaran o que tuvieran la capacidad, se imaginarían. Los pulpos son inteligentes y se saben que han vivido millones de años, más de 800 millones de años sobre la Tierra, y seguramente guardan un tipo de memoria muy especial, pero por más pulpos que sea, hasta donde sabemos no tienen la intención de ir al espacio, salvo que los hayan traído extraterrestres y no tengamos ninguna noción de eso. Pero el ser humano sí quiere ir al espacio, quiere investigar, quiere incluso llevar. Hemos mandado tardígrados a la luna, hemos llevado muchos otras especies microbianas, hemos llevado plantas. Hace poco ya se pudo cultivar en suelo de la luna unas plantas y se dio cuenta que florecieron. O sea, el ser humano tiene esa locura, esa enorme y bella locura de hacer todo eso. Y eso es muy valioso. Es muy valioso porque ninguna otra especie lo haría. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y alguien dirá, no, pero es que eso es malo, eso es nocivo, eso es pasar hasta limitar los ecosistemas y llevarlos. Puede ser que sí en algún momento, pero es que el ser humano siempre lo ha hecho. El ser humano ha modificado plantas, las ha movido, las ha puesto a su favor, y eso es una noción inevitable dentro de los seres humanos. Los seres humanos somos seres que resolvemos tecnológicamente nuestras cosas y eso podría ser un elemento más dentro de estas patas, pero no lo he incluido tanto porque digamos que eso es algo que subyace, es parte de esa naturaleza y que nos lleva a hacer eso. Digamos que todo eso se ha desarrollado desde allí, desde eso que no he mencionado. Ahora bien, con ese nomadismo, con ese movimiento dentro del mundo, con ese conocimiento del entorno, con ese desarrollo simbólico, con esa forma en que nosotros nos relacionamos con otras especies y que protegemos nuestra fragilidad, hemos constituido nuestras sociedades. Y esas sociedades se han ido transformando a lo largo de los siglos, desde formar pequeñas bandas, donde los seres humanos nos desplazábamos en pequeños grupos que para protegerse de la agresión de otros grupos más grandes se asociaban con ellos y terminaban o sirviéndoles o por supuesto relacionándose y creciéndose más hasta formar incluso grupos nómadas mucho más grandes que se desplazaron alrededor del mundo y poco a poco fueron creciendo de tal manera que fueron encontrando que necesitaban alimentarse y protegerse unos a otros. Y llega un momento, casi hace unos 10.000 años atrás, y obviamente con unos pasos ya muy bien dados, que van por muchísimos años, cómo nos vamos adaptando al adaptar o más bien interactuando, que es la palabra que yo prefiero más, interactuando con las plantas de tal manera que pasamos a procesos yo le diría codomesticación. Y digo codomesticación porque nosotros al domesticar las plantas también hemos sido domesticados por ellas. No en vano, las grandes plantas que hasta el día de hoy son, incluso económicamente, son los commodities, son las que no solamente han dominado el panorama, sino que también han dominado nuestra alimentación. Y en una suerte de simbiosis, por decirlo así, de un tipo de mutualismo grande, nosotros las protegemos, pero ellas también garantizan en su forma de producirse, de generarse, poder abarcar la alimentación para más gente que fue creciendo de esas bandas a
a grupos más estables que se fueron volviendo sedentarios y generando lo que podríamos llamar hoy una aldea, y esas aldeas poco a poco, en la medida en que fueron llegando, ya fueran invasores, ya fueran extranjeros o nómadas que se iban agregando a ella, pues iban creciendo hasta que por supuesto necesitan una organización, y esa organización puede ser de un índole religioso o político, y alguien se va a tener que encumbrar como líder porque tiene las capacidades y el conocimiento para poder defender a ese grupo. Pero en la medida en que desarrolla ese conocimiento, pasa de ser tal vez un ser ante el grupo visto como un ser espiritual que ayudaba a influir frente a los seres espirituales y posteriormente dioses, para poder influir bien, especialmente las mujeres que tenían digamos, una apreciación de la colectividad casi que divina, hasta que esto va pasando al sacerdocio masculino y se van generando nuevos tipos de liderazgo. Pero el sacerdote no solamente va a ser el importante, porque va a necesitar soldados, y estos soldados se van a tomar el poder. Hay quienes no van a creer en estas historias y van a pensar en un tipo de vida mucho más material. Van a erigir un rey, este rey va a necesitar esclavizar para poder fortalecer el entorno físico, y van a crear pequeñas ciudades fortificadas. Estas ciudades fortificadas se van a conectar con otras ciudades cercanas, las van a anexionar, se van a volver reinos. Estos reinos necesariamente van a desarrollarse como estados. Estos estados van a comenzar a compensar su idea de mundo, van a constituirse como naciones, como países, y por supuesto estos países van a llegar en conflicto y van a poner digamos, a cambiar el entorno del conflicto y de la mentalidad de lo que nosotros pensamos de la guerra. Y van a tener que también generar relaciones con todos los otros pueblos que también han pasado por todo este mismo proceso y que se han desarrollado en entornos muy particulares, y que por supuesto tienen otras concepciones del mundo. Ahora, todo eso que he dicho, eso que pasado como un rayo, no se descubre de la noche a la mañana, y por supuesto se puede más o menos concebir gracias al registro de muchísima gente que mal que bien fueron dejando por escrito las ideas, las concepciones, o por lo menos, si no habían escrito, fueron transmitiendo oralmente qué es lo que existía. Pero atención, esto no fue tan sencillo como lo que por supuesto estoy diciendo, sino que implicó muchísimo. Implicaron viajes, implicó traducción, implicó exponerse al peligro de llegar a zonas donde no se iba a ser bien aceptado. Incluso hasta el día de hoy, aproximadamente unos 10 grupos humanos se conocen que están totalmente aislados y que no dejan acercarse a nadie a esa zona, porque son totalmente agresivos, y las pocas ideas que se tienen de estos grupos no solamente son tergiversadas, sino que pues se hablan o se sabe desde el puro desconocimiento, o desde descripciones parcializadas con personas que no solamente han sobrevivido, sino que también se han relacionado tangencialmente con estos pueblos. Entonces, llegar a esas ideas, se tuvo que pasar por concepciones de la historia, de la filosofía, de preguntarse qué somos. Pero para poder perfilar mucho esto más, no solamente se recogieron las ideas antropológicas de los seres humanos que se tenían en el pensamiento filosófico, en la historia, sino que se fue desarrollando muchísimo más hasta perfilarlo de una manera muy, muy particular, tal como la antropología lo llegó a necesitar y como lo fue desarrollando. Porque si bien grandes filósofos pensaron sobre la identidad del ser humano, sobre qué pensábamos, sobre qué creíamos, sobre qué éramos, todos lo hicieron o comenzaron a partir de las bases de sí mismo, de lo que ellos conocían, y rechazando por completo lo que representaba el otro, lo que expresaba ese otro que por supuesto en mi narrativa quedaba como el malo, como el demonio, como aquel que era no solo el extranjero
sino el extraño en todo sentido, de tal manera que no solamente eso se reflejaba en su lengua, en la expresión verbal al cual yo no quería entender ni estudiar. El ejemplo clásico es el de los griegos ante las lenguas extranjeras, a las que reconocían como bárbaras, porque no podían, porque eran barbarismos, no podían ser pronunciadas. A ellos les parecía que era como decir bar, según cuentan, y lo jerarquizaban las lenguas, y por supuesto el griego era el culmen pues del pensamiento humano. Lo mismo, cada gran pueblo de su momento tiene una idea de su propio lenguaje superior a los demás. Lo mismo pasa en la India con el sánscrito o en el judaísmo con el hebreo. Cada pueblo desarrolló una idea muy particular de su propio idioma, de tal manera que se viera como un idioma totalmente distinto. El punto es que todo esto, todos estos grandes bloques mentales que existían en Europa, que existían en Asia, porque la China lo tuvo también, se bloquearon durante siglos del entorno y en cierto sentido todavía buena parte de ese etos perdura en muchos de estos pueblos, pero se tuvo que quebrar, y la antropología fue haciéndolo de una manera maravillosa, porque nace, o por lo menos el interés prístino de ello no solamente nace en la academia y en la sociología de Comte, sino que va mucho más allá, porque es la historia de los viajeros, de aquellos que en la búsqueda de materias primas, en la búsqueda de nuevos entornos a los cuales llegar, a los cuales echar mano, a los cuales extraer, a los cuales colonizar, muchas otras personas que no tenían simplemente una visión mercantilista, comenzaron a indagar, comenzaron a preguntarle a la gente, comenzaron a decirle simplemente: y esto que yo llamo aquí perro, ¿cómo le llaman ustedes acá? Y esto que a mí se me parece que es un cerdo, ustedes cómo le llaman. Entonces, encontrarse con los idiomas del otro, encontrar que hay dentro de esos idiomas se inscribían en muchos casos concepciones distintas, concepciones que yo intentaba desde mi mundo, intentaba hacer semejante a algo que yo concebía, y de esa manera tener una idea abstracta de lo que era el pensamiento humano, pero también entender cómo se había relacionado, qué jerarquías tenía, cómo concebían el mundo en todos los sentidos. Eh, muy a pesar de los intentos, por supuesto, de aquellos que colonizaron, no solo de imponerles una concepción del mundo y de evangelizarlos, sino también, por supuesto, a la vez de borrar y destruir por completo estas civilizaciones y estas ideas, de lo cual pues en la mayoría o en muchos de los pueblos de la antigüedad quedan sino registros, y registros que son difícilmente de interpretar, o por lo menos de concebir y entender tal como era entendido en su momento. Entonces, en estos viajes que se hicieron especialmente entre el siglo XVI, todo desde el gran encuentro que tiene las tripulaciones subsiguientes a los viajes de Colón, y que van a llegar a este continente y van a desarrollar, y va a volver a fiebrar, va a fiebrar a los grandes reinos de lo que después se conocería como Europa, a extenderse por el mundo y a descubrir nuevas zonas, y a entender que dentro de esa idea global del mundo, de ese mundo ya redondo que Antonio Pigafetta en su famoso viaje pudo no solamente constatar sino registrar cómo habían salido de un punto y habían llegado a ese mismo punto. Todos esos viajes fueron registrando el encuentro con muchísimos pueblos del entorno, pero hubo quienes no se quedaron simplemente con la narrativa de aquellos que viajaban, sino que se fueron a esos viajes, preguntaron, y a pesar de que lo hacían desde el prejuicio, a pesar que lo hacían desde lo que concebían que era mejor, se arriesgaron a indagar, a registrar, a pensar un poco más allá, y más, mejor o peor, no nos interesa aquí eso.
La idea es que dejaron ese registro y eso le sirvió a la siguiente generación para preguntarse si esto era así, si esto valía la pena conocerlo por sí mismo o simplemente era algo que había que creer de esa manera. Muchos creyeron a esos relatos, otros simplemente dijeron esto no puede ser así, vamos a investigar y volvieron. Todo este cúmulo de conocimiento se va llevando hacia las academias, especialmente en Europa y en algún momento en Inglaterra y en Francia, se va concentrando eso, luego también en Alemania, y se va a comenzar a disertar y a entender y a globalizar un poco sobre esto que se va a descubrir y se va a llevar a mandar expediciones que por supuesto tienen que ver muchísimo con todo lo que los grandes países han sustraído de otros lugares del mundo y han terminado en los museos de muchas partes. Eh, Porque iban no solamente simplemente por un viaje de placer de conocimiento, sino que iban en medio de una guerra o de un proceso extractivista. Pero había quienes recogían esa información, la llevaban a la academia, la revisaban y comenzaban a investigar. Hasta que en algún momento llega una de las grandes y de las primeras cosas tan importantes que van a permitir que la antropología se desarrolle. Y es que dentro del ámbito de la historia, de la economía y de la sociología, van a haber hombres y mujeres que van a decir, no, hay que generar una carrera totalmente distinta, una disciplina totalmente distinta que indague sobre lo que tenemos en común y semejante con eso que son los salvajes, esos que son los otros, que son aquellos que no piensan el cristianismo y el mundo europeo que yo tengo. Y comienzan ellos a indagar sobre ese entorno y a buscar, pero también lo hacen a partir de una idea que ya estaba, por supuesto, en el ambiente cultural de entonces, que no es una prerrogativa únicamente de la biología, sino que era parte del entorno cultural, y es a pensar y organizar todo ese cúmulo de información a partir de una idea lineal, una idea del mundo que se desarrollaba, una idea que evolucionaba y que por supuesto tenía unas etapas que representaban nuestro mundo o el mundo que ellos conocían. De tal manera que por supuesto el académico decía, bueno, nosotros tenemos una alta cultura, hemos desarrollado esto, pensamos y dominamos sobre esos pueblos. Esos pueblos sin duda alguna tienen un grado de cultura y de desarrollo muy sofisticado, por supuesto, pero nosotros podemos darnos cuenta que gracias al dominio, gracias a la expansión, gracias a los procesos colonialistas que eran vistos no como de la manera negativa que hoy lo tenemos, sino que eran parte del desarrollo de los pueblos, pues decían, bueno, estos están en tal escala del desarrollo evolutivo y nosotros estamos en una escala superior porque tenemos la capacidad de entender y comprender eso. Entonces hacían escalas evolutivas donde por supuesto el hombre europeo blanco cristiano estaba en el culmen, estaba arriba, y todos los otros pueblos iban tomando los siguientes lugares hasta llegar, por supuesto, a los grupos humanos de África y todos sus descendientes que estarían en lo último y que, atención, era por supuesto una teoría totalmente racista, pero esto tenía dos elementos y eso yo lo di en un taller. Para el que no, bueno, no lo he subido, de pronto subo un poco los elementos de ese taller, pero ya hay un video aquí que di sobre el racismo, pero básicamente consistía en que el racismo ya existía por muchas cosas, muchas concepciones, y más bien ellos emplearon sus preconceptos racistas y acomodaron toda la teoría a esos preconceptos. Con el tiempo, por supuesto, estas ideas evolutivas fueron puestas en duda por otros académicos que también comenzaron a preguntarse, pero espérese, esta idea, aunque se presente como un concepto evolucionista, en realidad no se está dando cuenta de cómo se desarrollan estos grupos y que en realidad están interactuando, aunque sea de manera, de cierta manera muy lineal,
internamente o cercanamente más bien están interactuando entre ellos. Entonces algunos decían, bueno, sí hay una evolución, pero en realidad dentro de cada uno de estos grupos hay intercambios y aquellos grupos que no solamente se presentan de manera lineal, sino que hay pequeños sectores y secciones territoriales e históricas que difunden sus ideas. Y entonces aparece ya no el evolucionismo, sino el difusionismo histórico. Y el difusionismo se va a parar sobre esa idea de decir, cada pueblo tiene un desarrollo histórico particular y en ese desarrollo ellos difunden sus ideas. Quizás la idea que incluso hasta el día de hoy domina en el ambiente religioso es esa gran concepción de, por ejemplo, Babilonia, y especialmente los sumerios, como el centro cultural o la gran Mesopotamia de la cual el resto del mundo se alimentó, incluso hasta llegar a América, piensan algunos, y se difundieron todas las grandes ideas religiosas del planeta, olvidando muchísimas otras cosas y asumiendo una idea mucho más corta del mundo, ¿no? Olvidan, por supuesto, que muchos años antes de que se desarrollara la gran civilización sumeria, ya habían llegado a América otras personas, independientemente por los grandes viajes y desplazamientos que había tenido el Homo sapiens muchos milenios atrás. Pero esto no se conoció sino mucho después. Estoy hablando casi que, cuando hablo del difusionismo, estoy hablando de los años 20 del siglo XX, precisamente. Cuando ya el evolucionismo va cediéndole paso a esta escuela de la antropología y recibe además información empírica recogida por los historiadores y por los arqueólogos, y que ellos contrastan y piensan y dicen, miren, hay pueblos que pasan una idea a la otra, que transmiten estas ideas y la difunden, pero no todo se queda allí. Es decir, algunos otros antropólogos comenzaron a decir, pero espérese, esa idea de que lo difunden sigue siendo no solamente evolucionista, sino también discriminadora con esos pueblos. En realidad no hay tanta difusión, porque de hecho hay pueblos que están al lado unos de otros en esa gran área cultural y son muy distintos. Tienen cambios y tienen transformaciones muy distintas como para haber recibido una influencia. Y ahí la gran paradoja, habían pueblos que podían tener elementos muy similares y estaban distantes de ese gran centro. En cambio, habían pueblos cercanos a ese gran grupo, a ese gran centro cultural, que tenían conceptos e ideas totalmente distintas. Entonces, esa paradoja, ¿cómo se resolvía? Bueno, mucho de eso se va a resolver años después y ya hablaré en breve sobre eso. El caso es que otros comenzaron a decir, no, usted no debe entender la cultura y los procesos de estos pueblos simplemente como un acto de difusión, sino que a cada pueblo hay que entenderlo en su propia particularidad. Y para poder entrar a esa particularidad hay que entender el idioma. Vuelven un poco a lo que los evangelistas hicieron, vuelven un poco a lo que los viajeros hicieron para poder, pero que aprendían el idioma solo con tal de dominar y aprender y traducir la Biblia, sino que aquí lo comienzan a aprender con tal de tener acceso a ese entorno que esa cultura generaba y que pensaba estudiar a la cultura como o a ese pueblo. Había una relación de pueblo-cultura ahí, uno a uno. Entender a ese pueblo desde esa lengua como una gran matriz que generaba a los individuos que estaban en el interior. De ahí nacen dos grandes corrientes de este pensamiento, o más bien una se deriva de la otra. Y es el llamado relativismo antropológico, que nada tiene que ver uno ni con la relatividad de Einstein, ni tampoco nada tiene que ver con el relativismo político que hay hoy en día, aunque diga venir de allí. En realidad nada tiene que ver con eso. Esta escuela es representada sobre todo por el gran antropólogo Franz Boas, y en esta escuela lo que se dice básicamente es: estudie cada pueblo desde su propia concepción cultural sin necesidad de compararlo con otro, y entre a través del estudio de la lengua. Otro de los grandes antropólogos de este periodo, por supuesto, es Malinowski, que es quien va a volver, y que por supuesto ya se hacía, pero que va a hacer un énfasis muy fuerte en la necesidad de hacer trabajo de campo, de ir al lugar, de no quedarse únicamente en el ambiente académico, sino entrar a la zona, conocer a ese pueblo, aguantárselos, soportárselos.
y entender cómo se cifra la convivencia de ese pueblo, porque no solamente basta el lenguaje, no solamente basta entender cómo se dicen las cosas, sino eso que se dice, en qué lugares se dice, en qué entornos se dice, de qué se dice y qué conciben con eso que dice. Entonces, esa escuela floreció mucho, se generaron trabajos interesantes, pero comenzaban también otros antropólogos a encontrar problemas. Y ahí aparecen las escuelas estructural funcional o el funcionalismo, que se originan sobre todo en las escuelas inglesas. Y esta escuela lo que intenta entender, muy influenciada no solo por la lingüística, que ya lo había hecho el relativismo, es que además del elemento lingüístico incluyen un elemento de estudio sociológico. Ellos dicen, ojo, hay que volver un poco a la sociología. Si el evolucionismo había tenido una idea que ya era floreciente en la biología, si el difusionismo histórico vuelve precisamente a la arqueología y a la difusión histórica, vuelve a la historia, y el relativismo toma en cuenta la lingüística, el funcionalismo dice hay que volver a la sociología. Y lo que dice es sí, hay que llegar a ese pueblo, pero no basta entender el pueblo y interactuar con él, sino que hay que entender cómo operan cada uno de los sectores del pueblo y cómo funcionan, qué papeles cumple cada quien. Ahí hay muchos, por supuesto, pero mi preferido en ese momento en que se desarrolla esta teoría, estoy hablando de los años 40 en Europa, mi favorito en eso es el gran antropólogo Evans Pritchard, que escribió 3 etnografías dedicadas al pueblo Nuer y una segunda, o una cuarta, perdón, dedicada, y digo segunda porque es un segundo pueblo, dedicada al pueblo vecino de los Asande. Y tiene una etnografía bellísima sobre la magia y la brujería en el pueblo Asande y cómo la función de la brujería en este pueblo es el elemento más valioso y cómo ellos viven a partir de un mundo totalmente dominado por unas concepciones metafísicas y de hechicería en los cuales el hacerle mal al otro juega un papel fundamental para estructurar toda su sociedad, para hacer una función social. Mientras que en el caso de los Nuer, y doy estos casos, hay muchas más etnografías por supuesto, él hace una trilogía que va desde los Nuer, la religión Nuer, y la tercera no recuerdo muy bien, pero es también dedicada a los Nuer, no recuerdo exactamente el título, y el caso es que él ve cómo es la función de la ganadería en relación a todo el papel de poder que tienen y por qué siendo pueblos vecinos de los Asande son tan distintos, y cómo la ganadería juega el papel de la riqueza dentro de este pueblo, de tal manera que es a partir de ahí que se miden muchas cosas, incluso su concepción de lo divino, que lo desarrolla también en la idea de la religión Nuer. Entonces, en este periodo, la función social dentro de los pueblos es la marca grande de la antropología de ese periodo. Sin embargo, como todo, no queda allí. Y poco a poco se regresa un poco a entender ciertos problemas que ya el evolucionismo había presentado y las culturas comienzan a entenderse de otra manera porque siguen pensándose ciertos problemas que el evolucionismo había dejado y el difusionismo había intentado resolver. Y eran cosas como, bueno, pero porque hay ciertas culturas que piensan lo mismo. Ahí aparece una suerte de pseudoantropología donde unen místicamente las cosas y simplemente hacen uniones muy chambonas, tipo apofénicas, es decir, relacionan más las cosas simplemente por el parecido. De ahí va saliendo, entre otras cosas, que es un entorno cultural del medio donde nacen los ovnis, nacen las ideas de Lemuria, nacen las ideas de la Atlántida, se renuevan más bien y hay una suerte de pseudohistoria que comienza a florecer de manera popular, pero en el ambiente académico la antropología va a comenzar a resolver otra cosa. Y ahí aparece una de las teorías antropológicas más interesantes que pueden haber, y es la del estructuralismo, que tiene influencia de la lingüística, pero ya no pensada solamente como el hecho del aprendizaje de un idioma, sino de la lingüística estructural de Saussure, y es pensar el idioma, y pensar el idioma como un modelo
que me va a ayudar, una gramática que me va a ayudar a entender la cultura. Entonces lo que hace Levi-Strauss, estoy por supuesto resumiendo esto muchísimo, es tomar el ejemplo que Saussure usa para el análisis de la lengua, emplear algo muy similar para entender a la cultura. Y Levi-Strauss llega a entender una cosa interesante, y es que las culturas no son solamente algo separado, algo histórico, no es solamente algo que está en un proceso, en una evolución de carácter biológico, sino que las culturas son desarrollos simbólicos y cognitivos que los pueblos y los seres humanos que han desarrollado eso dejan inscritos en relaciones estructurales que se configuran en el entorno simbólico, y de esa manera pueden transmitir ideas a partir de lo que conciben y del entorno que tiene. Entonces Levi-Strauss tiene un éxito grandísimo al intentar explicar por qué se parecen tanto las historias de todos los pueblos en algunos sectores, porque hay diluvios. No solamente tiene que ser con un problema de difusión, no solamente es porque se pasaron la historia unos a otros, sino que hay conceptos muy similares, algo que incluso en el mundo psicológico se entendía como los arquetipos, pero que aquí iban a ser estructuras sociales y que se iban a desarrollar narrativamente. Quizás el libro más interesante, eso es la trilogía que él tiene sobre de lo crudo a lo cocido, las miel y las cenizas, y esta serie de libros donde él recoge una serie de mitologías, las que son precisamente las llamadas mitológicas de Levi-Strauss, y donde él recoge todo esto de tal manera que genera precisamente una concepción de lo que es la estructura mental del ser humano. Y eso es llamativo porque él dice, los seres humanos tenemos una estructura mental en común, pero que se expresa lingüísticamente y narrativamente a partir no solo del lenguaje, sino de las condiciones del entorno en que cada pueblo vive. Un ejemplo muy sencillo, ustedes pueden ver, ese siempre es un ejemplo que siempre doy, la historia calcada de Tom y Jerry, que es muy moderna, muy normal, en muchísimos pueblos donde en lugar del gato hay un jaguar y en lugar de un ratón hay un tipo de roedor o un conejo, cualquier otro animal que haga este mismo juego. Pero cuando ustedes escuchan las historias, es básicamente la misma estructura. ¿Por qué? Porque esas estructuras se dan en el entorno, pero en cada pueblo se dan a partir de elementos totalmente distintos, porque son los que tienen en el entorno. Y él escribe un libro fenomenal que se llama El pensamiento salvaje. Un libro que no quiere decir el pensamiento del salvaje, sino el pensamiento en su estado salvaje, en su estado más prístino, en su estado más básico. Bueno, el caso es que, como siempre, los antropólogos no nos quedamos allí y hay quienes van a decirle no. Y así como una influencia de la lingüística, entre otras cosas, no solo la de Saussure, sino la de Benveniste, que fue un gran lingüista y gramático, van a decirle no. ¿Por qué? Porque esto que dice Levi-Strauss va a tener un peso en la filosofía occidental. Y Sartre, Derrida, Foucault y Ronald Barthes, que también inician, ellos dos especialmente estos últimos, que inician como estructuralistas y hacen análisis estructurales. De hecho, en el caso de Foucault, que quise dedicarle alguna vez un tema a estos, un jueves, él comienza como estructuralista y los primeros trabajos de estructuralismo me gustan mucho más que los posteriores. El punto es que es tan fuerte el estructuralismo que Levi-Strauss genera que se vuelve casi que omnímodo, y muchos antropólogos comienzan a copiar y a pensarlo todo desde el estructuralismo, y él cambia mucho la concepción de la antropología de entonces, pero es la filosofía la que va a decir espérense, no todo se codifica así, no todo es un mensaje de esa manera, no todo se puede pensar solamente con el modelo lingüístico. Y ahí es donde nace, que se emplea tan mal muchas veces el concepto, nace la deconstrucción, nace que no es deconstruir cualquier cosa, entre otras, me hubiera encantado también hablar de la deconstrucción, no es simplemente desmontar algo para justificarme una idea o una concepción personal que yo tenga, sino que va mucho más allá, y es entender cómo si construimos cosas, pues también podemos precisamente desensamblar eso y hacerlas de otra manera. Pero bueno, no me voy a meter allí. El caso es que llega la crítica y llega una cantidad de respuestas o de alternativas frente al modelo estructuralista, que todo
los filósofos y los antropólogos, especialmente los simbolistas o la escuela simbolista de la antropología, que quizás el más representativo es Clifford Geertz, aunque hay muchos otros, como Taylor, ellos dan otra idea de la antropología para pensar que no solamente la cultura es un tipo de mensaje, sino que los símbolos pues representan muchas otras cosas y que tienen que ver muchas veces no con lo que se dice, sino con los entornos, si es ritual, si es económico, si es social, etcétera, etcétera. El punto es que lo que viene de ahí en adelante es tan fuerte, tan variado más bien, en respuesta al estructuralismo que es tan fuerte, que toda esa etapa se conoce como la del postestructuralismo, no tiene un nombre propio. Y después de los postestructuralistas, pues vienen toda la cantidades de post que van a existir y que van a llegar a la antropología y que va a tener influencia del posmodernismo, va a tener influencia de etcétera, etcétera, el feminismo, el ecologismo y una cantidad de movimientos que van a influir tanto en la antropología como van a ser influenciados por la antropología. El punto es aquí que no solo les he mencionado la historia del ser humano como lo pensaron o como fueron encontrando los antropólogos, historiadores de cierta época, sino también la propia historia del desarrollo intelectual con el que precisamente se encontraron y se hicieron esos hallazgos, con el cual se pudo reconstruir todo ese mundo del pasado. Esto es lo paradójico y este es el viaje, porque es el viaje humano, atención, no es solamente el hecho de desplazarnos desde hace 150.000 años o más, de desplazarnos por todo el mundo, sino es el viaje intelectual de poder entendernos y poder saber cómo descubrir aquello que somos y que hacemos. Y para eso es tan complejo que por eso se han necesitado tantas teorías, se han necesitado tantas concepciones, se ha necesitado la capacidad de muchísimas personas que entren a pensar esto y a concebir cómo podemos desarrollar formas de comprensión para saber qué es lo que somos los seres humanos. Bueno, de esa manera, pues nosotros nos enfrentamos al futuro. Estoy haciendo, por supuesto, como ya lo he dicho, un resumen, pero este resumen me sirve para ir a lo más, para mí lo más importante, y es que con todo este bagaje de conocimiento que ya tenemos, la pregunta sigue siendo una pregunta que a mí en particular siempre me gustó mucho de un libro de Lenin, que es ¿qué hacer? Y esa es la pregunta, es ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos en cara al futuro? En cara a lo que viene, a los problemas que hemos formado y fundado a partir de nuestras ideas, de las religiones, de la economía, a partir de nuestro sistema de pensamiento y de nuestra lógica, a partir de la forma en que estamos acabando con otras especies y estamos acabando con las formas de pensamiento minoritario. No solo por el hecho de perseguir minorías de la manera y veces hasta fantasiosa que se elabora, sino de la verdad irreal de acabar pueblos enteros, no solamente masacrándolo, no solamente eso, sino minimizando la capacidad de que estos pueblos reproduzcan sus ideas y puedan transformarlo, incluso a partir de la sacralización de estos mismos pueblos. Concepciones que incluso esos mismos pueblos se han tragado y hacen pensar que su lenguaje, como es valioso, entonces no lo pueden hablar con todos porque es sagrado, y esa concepción se la hemos transmitido muchas veces los mismos antropólogos y de esa manera se están perdiendo. Así como hay veces yo veo que el francés, por querer ser tan purista, se pierde tanto porque pues no se relaciona con otros idiomas, y los idiomas en realidad precisamente van no solo transformándose, sino que van, digamos, sobreviviendo, entre comillas, o expandiéndose más bien, a partir de las relaciones que tienen con otros idiomas. Lo mismo pasa con las culturas. Las culturas no mueren ni se acaban por el hecho de que encuentren y entren en contacto con otras. Al contrario, se expanden, se relacionan, toman, pero también dan información. Y muchas veces hemos tenido gran culpa, los antropólogos en sí, al sacralizar el concepto de cultura de una manera exagerada y presentar no solamente la identidad como el concepto más valioso, sino que además
pensamos que eso tiene un carácter necesariamente político sobre el que hay que generar una lucha de a ultranza, cuando en realidad la identidad, ya sea personal o colectiva, pues se va transformando y son los pueblos en sí mismos y no las políticas los que ayudan a entender cuál es el futuro. Lo que sí creo, y es lo que no se está haciendo desde la misma Academia Antropológica y que estamos evitando, es encarar el futuro a partir de lo que tenemos, a partir, no solo, y digo tenemos en conocimiento, sino los problemas que tenemos y cómo vamos a comenzar a trabajar. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar el cambio climático? ¿Cómo vamos a hacer para entender que las especies no se pueden seguir perdiendo? ¿Qué vamos a hacer frente al problema de la desigualdad, de la pobreza? ¿Cómo vamos a enfrentar la falta de acceso de muchas personas a la tecnología y cómo poder incluso desarrollar nuevas tecnologías? Es más, y como lo decía al principio, enfrentarse a nuevos temas. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra mente y nuestra concepción de mundo se amplíe en la medida en que investiguemos más, pero que a su vez eso se devuelva de una manera más rápida y efectiva a la sociedad que nos ayuda a producirla? Esas son cosas importantes que estamos evitando en la antropología y que en realidad la antropología tiene una cantidad de elementos por ofrecer y dar para poder expandir la conciencia humana. Eh, Muchas veces los límites nos lo hemos puesto nosotros mismos, considerar de manera purista nuestras concepciones disciplinarias. De tal manera que un ejemplo muy sencillo, recuerdo una vez que les exponía a unos compañeros, yo queriendo hacer una empresa, y les dije, pues pongamos una empresa de soluciones antropológicas, y todo el mundo me miraba como que, ¿y este qué le dio? Ya quería capitalizar la cosa. Entonces yo les dije, no, el asunto es así. Nuestras La antropología tiene cantidades N, y les recomiendo muchísimo no solo leer novelas, sino etnografías que tienen cosas interesantísimas. Ha recogido tantas etnografías a lo largo y ancho del mundo que cada etnografía es una solución diferente o es un ejemplo de una solución diferente que los pueblos dan a problemas muy particulares. Y yo les decía, pues solucionemos problemas de empresas y de colectividades a partir de muchos ejemplos que las etnografías nos dan. Y eso son formas de solucionar. Las empresas muchas veces no saben o no se percatan o no, a veces no caen en cuenta. Hay veces ahorita por cierto lenguaje lo están haciendo, pero en realidad son colectividades que funcionan de manera tribal, que funcionan de manera como una aldea a veces. Y no tienen problemas que no se resuelven simplemente con dar una teoría o una hipótesis hecha ahí nomás para el momento, sino que deberían aprovechar muchos elementos que ya se han probado en otros casos y en otros pueblos y en otras colectividades y que se podrían explicar como soluciones. Los seres humanos tenemos una creatividad muy grande que no se puede ver en otra especie. Gracias a estos cuatro elementos que les mencioné, relacionamos otras especies, la simbología, el nomadismo y nuestra fragilidad, que es la que con urgencia nos hace desarrollar constantemente cosas nuevas. Todos estos elementos son los que tenemos que emplear para ver el futuro, para intentar adelantarnos un poquito al desastre que a veces nosotros formamos, no para armar un desastre, no para extender la podredumbre a la que nos hemos llevado por no comprender el mundo de una manera adecuada, sino al contrario, potenciar todo esto para que, como es mi creencia, y aquí algún día lo hablaré al final de el último jueves temático que dé, precisamente la creencia muy firme de que los seres humanos podemos mejorar nuestro entorno de una manera realmente positiva y que de algún modo la naturaleza, el entorno nos está apretando a eso, de tal manera que tengamos que, si bien tal vez no borrar, por lo menos dejar bajo llave muchas ideas egoístas, muchas concepciones absurdas, muchos buena parte del sistema económico que nos tiene atados a pensar de una manera tan esquiva y tan tonta, tan estrecha, ¿ya? Y que nos hace no solamente pensar de una manera totalmente mezquina, sino con la incapacidad de poder examinar con una mentalidad adecuada lo que nos viene. Yo creo que tenemos las herramientas intelectuales, tenemos el conocimiento ya, como antropólogos tenemos la capacidad de solucionarlo, pero también
tenemos una cosa y es la falta de creencia en nosotros mismos como solucionadores, como personas que podemos resolver ese problema y que podemos desarrollar cosas muchísimo, muchísimo más amplias, más allá de este mundo tan pequeño, tan mezquino, tan lleno de podredumbre y de mental. Y por supuesto que se traduce en podredumbre material, que hace que no podamos generar un mundo mejor para los demás, no solo de manera inmediata, sino a futuro. A mí me encantaría pensar, creo que no va a ser así en general, que esta generación en el futuro fuera pensada como una generación que teniendo la capacidad pudo hacer algo más, pero parece que el egoísmo y la vanidad constante en la que nosotros simplemente nos salpicamos para poder mantener a flote la mínima dignidad que nos queda, pues quisiera que fuéramos recordados para mejor. Parece ser que no, pero hay muchos elementos que en realidad nos permiten decir que sí. El asunto es que no puede quedarse en manos de pocos. Las soluciones, el conocimiento debe expandirse cada vez más, de tal manera que la gente valore lo que piensa, valore lo que hace y que centre al ser humano en el papel que tenemos definitivamente. Un papel que no lo va a hacer una ballena, un papel que no lo va a hacer un ratón, un papel que no lo van a hacer los pulpos. Dígame lo que me digan los llamados antiespecistas o especistas. A mí siempre se me olvida ya cuál es qué es que defiende qué. Porque en últimas, la responsabilidad, quieranlo o no, no está en una vaca. La responsabilidad no está en los delfines. La responsabilidad está en los seres humanos. Que quieranlo o no, gústenos o no, somos la especie que más ha viajado, que más ha relacionado todo el entorno, que tiene los elementos simbólicos y tecnológicos para eso, para solucionar los problemas. Este es, por lo tanto, lo que yo quise llamar aquí antropología, el viaje de una especie. El viaje continúa con cada uno de nosotros, continúa con lo que sabemos, con lo que podemos hacer y se sigue extendiendo. Y si no lo hacemos de una manera adecuada, seguiremos extendiendo hacia donde el viaje vaya. Y como es el ser humano, eso lo quiere seguir extendiendo hasta el espacio. ¿Qué vamos a hacer de nuestro entorno inmediato, la Tierra? Pero ¿qué vamos a hacer de ese entorno futuro? Que serán los otros planetas, más allá de si existe o no vida. Yo creo que nosotros debemos llevar nuestra propia dignidad y no los harapos que hemos hecho aquí, que ya están, por supuesto, destinados a ser quemados. Esto fue todo. Bueno, son las 9:28. Nos vemos el próximo. No sé si hay preguntas o algo. Espero que esta noche, donde hablé un poco de la antropología, les haya gustado. Y los espero la próxima semana, donde voy a hablar de Dios. Y vamos a ver qué vamos a hablar de Dios. La otra supuesta parte o contraparte o supuesta contraparte de esto que hemos venido a hablar el día de hoy al hablar del ser humano en general. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Gracias por aquellos que siguieron. Un saludo a Víctor, que ha llegado hace unos minutos. Y también a... ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo va todo? Un saludo. No te había visto, pero no te había alcanzado a saludar. Un saludo muy grande. Nos vemos la próxima semana aquí en los jueves temáticos. No se olviden, es el último mes, pero no porque sea el último mes, no dejen de estar en el canal, visitando, dándole like. Les sugiero por favor un buen like a los videos si les gustan, y si no lo vieron completo, va a estar inmediatamente aquí en Pablo y sus mundos, en el canal de YouTube, para el que espero que ya llegaron nuevas secciones, y espero que las estén viendo, y vendrán muchas cosas más con la ayuda de Dios para poder seguir haciendo muchas más cosas, difundiendo en la medida de lo que pueda. Un saludo muy grande a todos y espero que estén muy bien.